Bueno, de regreso al rumbo de la tarde, el COVID-19 se está esperando, según el hospital John Hopkins, en una proyección que está una haciendo proyección que está haciendo, que aquí podría para mediados de octubre haber un rebrote en donde se puedan producir hasta 3.000 casos diarios. Y dice que en la semana del 18 al 24, según la proyección, ese rebrote podría registrar en esa semana 21.323 casos. Unos 3.000 y algo casos diarios. 3.000 diarios serían 3.057 casos diarios. Podría producir ese rebrote. Y ya el ministro de Salud Pública, había adelantado la semana pasada, cuando estuvo en la visita que hizo a la comisión que estudiaba el tema de la extensión del periodo de emergencia, fue a motivarlo y les informó a los legisladores que se temía, que se estaba proyectando ese rebrote para el mes de octubre, y citaba dos razones. Primero, la desescalada y la inconsciencia de mucha gente de no mantener medidas de prevención y el inicio de las clases en las escuelas públicas para el 20 de septiembre, pues ya en todos los colegios y las universidades. Bueno, tenemos al doctor Héctor Balcácer, infectólogo y un amigo nuestro, colaborador. Un médico de cabecera casi. Sí, de este programa. Doctor, muchas gracias como siempre por la gentileza de conversar con nosotros. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Cuéntenme, ¿cuáles son las interrogantes? Bueno, las dudas? ¿De qué vamos a hablar hoy? A nosotros nos preocupa ese anuncio que hace el hospital John Hopkins de los Estados Unidos, que vaticina un posible rebrote en la República Dominicana entre el 18 y el 24 de octubre. Que ya lo había dicho el ministro de Que lo había dicho Salud. el ministro Rivera y también la vicepresidenta de la República. Y ahora la doctora Denis Gómez hizo unas declaraciones en ese sentido. Entonces, estamos hablando de que se pueden producir unos 3.050 casos diarios. Según la proyección. Según la proyección. Unos 21.000 y tanto de casos en ese periodo. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Cómo se puede pronosticar eso? Ok, bueno, esa es una excelente pregunta. La República Dominicana levantó, por lo menos en el Distrito Nacional, parte de las restricciones que teníamos, y la cantidad de casos no se ha manifestado como uno esperaba que ocurriera. Fíjense que antes, con todo lo que ha pasado aquí en el país, sobre todo en el distrito, con las aglomeraciones de personas, las actividades comerciales que se han reactivado, independientemente de eso, fíjense cómo no hemos tenido esa gran cantidad de casos que antes, cuando ocurrió, por ejemplo, el Día de las Madres el año pasado, tuvimos casos a los 15 días, ya teníamos una cantidad de casos importantes. Lo mismo ocurrió en diciembre y en noviembre, con fines de semanas largos y con algunos días feriados. Sin embargo, eso no ha sido el comportamiento en estos días en Santo Domingo, asociado a lo que es el proceso de vacunación. Entiendo que esa proyección que la doctora está planteando es algo que se ha visto en otros países, es lo primero. ¿Qué ha ocurrido en otros países? Que cuando inician las clases presenciales, sobre todo en lugares donde las personas que no están vacunadas se mantienen susceptibles, comienzan a presentar casos de transmisión en la comunidad. Por eso, hemos tratado de llamar a través de nuestras redes sociales a que los padres se vacunen, porque cuando los padres se vacunan no solamente protegen a sus hijos, sino que protegen toda la comunidad. Me explico. Si hay 20 niños en un aula y uno de esos niños llegara con una infección por coronavirus, tentativamente usted espera que de 2 a 8 de esos niños pudieran potencialmente infectarse. Entonces esos niños regresar a sus hogares y, como los niños casi no presentan síntomas, simplemente tener una gripecita, un dolor en el cuerpo, manifestaciones, pero posteriormente los padres pudieran tentativamente enfermar y continuar un proceso de contagio. Como quiera, en la República Dominicana, la buena noticia es que, y yo lo dije esta mañana en otro programa donde tuve una intervención, que yo espero que esa doctora, con el mayor respeto del mundo, la boca se le vuelva chicharrón y que nosotros logremos frenar esto. Más que nada porque las vacunas están disponibles. Y sabemos que si bien estas nuevas variantes que estamos observando con una mayor capacidad de infección, son cepas que se pueden controlar por vacunas. Recordar
que la vacuna disminuye la capacidad de que usted adquiera la infección, dependiendo de la vacuna que se aplique, en algunos casos desde un 30 hasta casi un 80%. O sea que usted puede disminuir la probabilidad de infectarse. Al disminuir la probabilidad de infectarse, usted disminuye 1, 2, 3, 4 personas, pero también cuando una persona está vacunada y se infecta, la probabilidad de transmitir la infección también disminuye de una manera significativa. O sea que estamos hablando de que, a pesar de que esa es la proyección que hace la doctora, es como dicen por ahí, el futuro no está escrito en ningún sitio, el futuro es algo que hacemos todos los días con nuestras acciones, y hoy más que nunca es importante que se haga un llamado para que las personas procedan a vacunarse, porque va a ser la única manera en la cual esa proyección que hace esa doctora no se materialice. Balcácer, la cantidad de casos en la República Dominicana va en descenso. ¿Cómo es posible que esa señora proyecte esto? Bueno, ya lo hemos dicho, creo que en este espacio, en la República Dominicana, todavía tenemos niveles de positividad por coronavirus que es preocupante. Me explico. Según la Organización Mundial de la Salud, para usted decir que el coronavirus está controlado en un espacio, en una región, en un país, en un continente, los niveles de positividad tienen que estar por debajo del 5%. Y en la República Dominicana han estado oscilando entre cerca de un 6 y un 8%, lo que quiere haber dicho que todavía no tenemos controlados realmente la replicación del coronavirus en territorio dominicano. Eso es algo que no podemos negar. Por ende, desde el punto de vista teórico, el problema está ahí. Pero desde el punto de vista teórico y práctico, la solución también la tenemos en los brazos, no en las manos, sino en los brazos, que es que las personas se vayan a vacunar. Algo que llama mucho la atención es que muchos adolescentes, ahora con el comienzo de las clases, muchos padres fueron a llevarlos a que se vacunaran. Sin embargo, eso no se tradujo en que esos mismos padres que llevaron a sus hijos a vacunar también se aplicaran esa primera o esa segunda dosis. Y es algo muy paradójico. Muchos padres prefieren cuidar a sus hijos y no cuidarse ellos, y se olvidan de que para que el país no se vuelva a cerrar, los casos de coronavirus deben mantenerse controlados. Y la única manera que se va a controlar, repito, por 10ª vez en estos 6 minutos que tengo hablando con ustedes, es vacunar. Doctor, la variante Mu, esa es nueva, dice que está circulando en la República Dominicana. ¿Cuál es esa variante? ¿De dónde viene? Ok, miren, la variante Mu es una variante por coronavirus del 2019 que fue identificada en Colombia. Esta variante se reconoce como una variante de interés o de preocupación. Esa es una categoría que se le da a las variantes del coronavirus que se reconoce que responden menos a los tratamientos convencionales, pero que también tienen otra característica, y es que se transmiten mucho más fácil entre seres humanos porque pueden engañar al sistema inmunológico e infectar las células aún estemos vacunados. Entonces la variante Mu es una variante identificada en Colombia. En Colombia forma una parte importante de los nuevos casos que se dan en ese territorio, por encima del 35% en su país. Sin embargo, hay que reconocer que independientemente de no hemos tenido ese gran incremento de casos, aún existen en territorio dominicano variantes que han estado circulando y algunos expertos que dicen que posiblemente la variante Delta se encuentra en territorio dominicano. La República Dominicana ha tenido muchos casos. Recordar que la infección por coronavirus brinda protección, pero también independientemente tenemos una cantidad de personas vacunadas con 2 dosis que superan los 5 millones. Y algo interesante, tenemos casi 600,000 personas que se han aplicado una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus del 2019. O sea que estamos mencionando de que como país hay un grupo de personas que ha sabido aprovechar lo que es el proceso de vacunación. Quiero llamar la atención, y discúlpenme que me salga un poquitito de eso. No. Y es que la doctora que hace la proyección, que repito, ojalá y la boca se le haga chicharrón con el mayor respeto, y espero que ella entienda que eso no es malo, sino que las predicciones que ellas tengan... Que no se dé. No, además el chicharrón es buenísimo. Está bien, bueno, dentro de lo que hay que reconocer aquí entre nosotros es que en ese mismo artículo ella hace un llamado bastante interesante. Y es que ella hace un llamado a que las personas
en estado irregular de migración, que aquí se conoce como ilegales o indocumentados, se generara algún plan de vacunación para esas personas independientemente del estado en el cual se encuentren, ya que ella cuantifica a esos irregulares, migrantes irregulares o ilegales, entre 1 y 2 millones de personas. Entonces, si nosotros lográramos tratar de atraer, si lográramos vacunar a esa cantidad de personas que están en nuestro territorio, querramos o no, pudiéramos también disminuir todavía la cantidad de personas susceptibles. La República Dominicana tiene vacunas suficientes en este momento para incrementar y tratar de aplicar la vacuna aún a esos grupos. Es interesante reconocer que esto es un problema no solamente en la República Dominicana, en los Estados Unidos, en muchísimos estados, es una situación que se ha tenido que abordar. Es tanto así que tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Máximo Brito, que es infectólogo de la Universidad de Illinois, y él tiene la responsabilidad de tratar de acercarse a una de las comunidades con mayor cantidad de ilegales en Chicago, que son los mexicanos. Y él dice que esas personas se están vacunando en diferentes lugares que ellos consideran como santuarios o neutrales, y se le promete que no se van a deportar durante el proceso de vacunación y que no tienen que dar ningún tipo de localización, porque muchas personas tienen miedo a que puedan ser identificadas y posteriormente deportadas de territorio norteamericano. Doctor, se ha estado hablando de la tercera dosis. En este caso se recomienda la Pfizer. Aquí la inmensa mayoría está vacunado, los que tenemos 2 dosis, con la Sinovac de China. Sí. ¿Cuál es el momento para usted aplicarse esa tercera dosis? Me han hablado de esperar 6 meses a partir de la segunda dosis. Realmente, a conciencia, desde su punto de vista científico, ¿cuándo debe uno aplicarse esa tercera dosis? Bueno, yo voy a aprovechar el medio para que, por favor, si alguien lo escucha, algún tomador de decisión, y yo me comuniqué el otro día con el doctor Eddie Perestén y le pedí que por favor lo hicieran. Es imposible que transcurrido tanto tiempo de la aplicación de la tercera dosis y con toda la información que se ha ido acumulando, todavía aquí en el país no tengamos un protocolo ya actualizado, moderno y sobre todo claro, que esté plasmado en una sola página. No tienen que ser un documento de 100 páginas como se hace aquí, donde se le agradece a Papá Dios, a muchísima gente. No, un documento de una sola página, firmado al fondo por el representante del Gabinete de Salud, un representante del Ministerio y un representante de cada una de las sociedades que voy a mencionar. Pediatría, medicina interna, neumología, infectología y medicina crítica. Esos 5 grupos, quizás la sociedad de vacunología, pero repito, que esos grupos se sienten y hagan una página donde diga, las personas que se vacunaron con Sinovac, según las observaciones ya en otros países, se deben vacunar entre 2 y 4 meses. Eso es lo que demuestra la mayoría de los estudios a nivel internacional. ¿Cuándo usted se vacuna más cerca, de los 2 meses o de los 4 meses? Bueno, si usted es una persona que tiene más de 50 años, usted posiblemente se beneficia de aplicarse una tercera dosis a los 2 meses. Si usted es una persona obesa, si usted es una persona viviendo con VIH, si usted es una persona que tiene alguna enfermedad debilitante, cáncer, quimioterapia, trasplantado, 2 meses parece ser un tiempo adecuado para usted aplicarse esa tercera dosis. Pero si usted tiene menos de 50 años, no tiene ninguna enfermedad debilitante, hace ejercicio, quizás le dio coronavirus en el pasado, usted pudiera esperar fácilmente esos 4 meses para aplicarse esa tercera dosis. Hay otras situaciones aquí en el país y es, por ejemplo, hay personas que tienen 2 dosis de AstraZeneca y el lineamiento aquí en el país es que se ponga la tercera dosis a los 3 meses. Sin embargo, ya los estudios demuestran que la vacuna de AstraZeneca, la protección es en el tiempo superior a Pfizer, y Pfizer se está aplicando a los 8 meses en Estados Unidos y a los 6 meses en Israel. Entonces aquí, ¿qué van a hacer? El que se puso 2 dosis de Pfizer, le corresponde una tercera dosis 6 meses u 8 meses luego de esa segunda dosis. Que ya hay personas aquí que están vacunadas con 2 dosis de Pfizer.
pero al que tiene AstraZeneca se está hablando de aplicarse una tercera dosis de 9 meses a un año posterior a esa segunda dosis, y sabemos que en el país tenemos personas con Pfizer, con Sinovac, con AstraZeneca, personas que se fueron a Estados Unidos y se pusieron Moderna, personas que fueron a Estados Unidos y se pusieron Johnson y Johnson. O sea que estamos hablando de que hay que actualizar esas guías y hacerla lo más claro posible, y repito, y que todo eso quepa en una sola página, que usted simplemente entre y diga en qué grupo yo estoy, me toque en tanto tiempo. Otra situación, hay personas que no se quieren vacunar la tercera dosis con Pfizer ni con AstraZeneca, y ya hay estudios que demuestran que ante no querer ponerse Pfizer o AstraZeneca, usted se puede poner una tercera dosis de Sinovac, y eso está descrito. ¿Cuántas personas se habrán resistido a aplicarse una tercera dosis porque no se quieren poner esas nuevas tecnologías? Entonces hay que tratar de que la mayor cantidad de personas se ponga su tercera dosis, que en este momento está demostrando ser útil, ha demostrado ser efectiva. ¿Por qué no podemos conseguir eso? Entonces simplemente cuestión de darle seguimiento a un proceso que cuando se anunció por primera vez detuvo, y eso hay que decirlo, detuvo lo que fue el proceso de vacunación porque generó muchas dudas. Entonces las oportunidades no se pierden. Siéntense por favor, o vamos a sentarnos. Yo siempre lo digo, no me han invitado nunca a nada, pero sería un buen momento para que los tomadores de decisión se sienten y tomen un panorama que quede mucho más claro para todas las personas que quieran saber de eso de la tercera. Mire, usted ha dado una información que mucha gente incluso nos ha llamado aquí al programa, y es que nadie sabía que quien tiene 2 dosis de Sinovac se pudiera aplicar la tercera dosis de la misma vacuna Sinovac. Sí, claro. ¿Eso entraría dentro de la misma política, los mismos rangos que usted describió para Pfizer y AstraZeneca? No. Si es Sinovac, dado que la vacuna Sinovac aquí se aplicó a todas las poblaciones, las personas mayores de 50 años deberían aplicarse ese refuerzo entre 2 y 4 meses. Tengo que decir que los lineamientos de país es un mes. Repito, los lineamientos de país, según lo que dijo el Gabinete de Salud, es un mes. Sin embargo, en la mayoría de los países donde se está aplicando una tercera dosis de Sinovac, hay que decir que se aplica de 2 a 4 meses. Sí hay que decir algo, y es que aquellas personas que tienen 2 dosis de Sinovac, los estudios parecen sugerir que una tercera dosis, o sea, un refuerzo con Pfizer o con AstraZeneca, brinda una protección superior que aplicarse 3 dosis de Sinovac. Sin embargo, eso no significa que cuando usted se pone ese refuerzo de Sinovac no consigue nada. Lo que pasa es que se sabe que estas nuevas tecnologías como Pfizer y AstraZeneca brindan una protección un poco superior a las 3 dosis de Sinovac, pero la tercera dosis de Sinovac ha demostrado aumentar los anticuerpos hasta 5 veces los valores previos que tenían los pacientes. Por tal motivo, repito, aplicarse una tercera dosis de Sinovac puede ser una opción, sobre todo en aquellas personas que en este momento no se la han aplicado porque no quieren ponerse una dosis de Pfizer o de AstraZeneca. Y hay que tratar de que la mayor cantidad de personas tengan el máximo de protección. Y si eso implica tener que aprobar una tercera dosis de Sinovac, pues que se haga. Y eso es simplemente una sugerencia de este humilde doctor. Doctor, en caso de que ya se haya pasado el tiempo, o sea, una persona que tiene ya más de 4 meses de haberse puesto las 2 dosis, ¿eso representa algún riesgo? Ninguno. ¿O se la puede poner incluso pasados los 4 meses? Se la puede aplicar sin ningún tipo de problema. Recordar que esa nueva dosis lo que va a servir es de estímulo adicional a su sistema inmunológico para que usted recuerde lo que era enfrentarse al virus y usted reinicie de nuevo lo que es ese sistema inmunológico que quizás había comenzado a olvidar lo que era el coronavirus. O sea que no importa que hayan transcurrido esos 4 meses. Eso de 2 a 4 meses es lo mínimo que se recomienda en la mayoría de los países donde se está aplicando esa tercera dosis, luego de que las personas se vacunan con Sinovac. Sí, porque alguien me decía a mí, lo que pasa es que si se dilata mucho en ponerse, hablando conmigo de la tercera dosis, se le va a ir diluyendo las 2 primeras que le pusieron. Sí, excelente, excelente. Lo que pasa es que no importa. Tú te aplicas una tercera dosis, ya sea de Pfizer y AstraZeneca o de Sinovac, y tu sistema inmunológico va a recordar. Porque recuerda que las vacunas, independientemente de que tú no tengas muchos anticuerpos en sangre,
tú como quiera mantienes algo que se llama linfocitos T de memoria, que son células de defensa que uno tiene por ahí, que siempre van a recordar todo lo que te ha ocurrido. Lo que pasa es que a medida que el tiempo va pasando, como dice Joan Manuel Serrat, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. O es Alberto Cortés que lo canta. Alberto Cortés. Nosotros quisiéramos que este programa dejara tranquilidad a la gente con relación a la vacunación. He oído, incluso hay una profesional de la medicina, una doctora que le dio un ACV, y el neurólogo que la trató, según me cuentan familiares, le dijo que es posible que sea un efecto colateral de la tercera dosis de una de las vacunas que ella se aplicó. Eso es, bueno, ¿hay esa posibilidad y ese riesgo? Bueno, hay que recordar que hay algunas vacunas que pudieran tentativamente favorecer la formación de coágulos. Eso está descrito, pero el riesgo es 5 de cada millón de personas. Repito, 5 de cada millón de dosis. Y hay que reconocer que el coronavirus sí te da. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que le han dado coágulos? Claro. Personas que han tenido que cortarle una pierna, un brazo. Personas que han perdido la vida por un infarto. Personas que han muerto por un accidente vasculocerebral. Lo han hecho muchísimas personas. O sea, el riesgo de hacer un sangrado o el riesgo de hacer algún infarto con coronavirus supera casi 40 veces la probabilidad de que usted presente algún tipo de problema vinculado a la vacuna. O sea que estamos hablando, no estoy diciendo que las vacunas no pueden presentar efectos adversos, pero la probabilidad son extremadamente bajas, muchísimo más bajas que si a usted le da coronavirus. Y que todo el que le ha dado coronavirus siempre le piden pruebas de coagulación, porque se sabe que el coronavirus puede favorecer ese tipo de cosas. Y si la tercera dosis es de Sinovac, con una persona que se ha puesto las 2 dosis de Sinovac, ¿también tiene el mismo riesgo? No. Recordar que la vacuna Sinovac justamente tiene esa ventaja. Y es que los efectos adversos de la vacuna Sinovac tienden a ser mucho menores que los de las otras vacunas. Fíjense que la República Dominicana vacunó casi 5 millones de gente con Sinovac. Y la pregunta es, ¿cuántos problemas ustedes escucharon con esa vacuna? Más que nada, la gente lo que se quejaba era de mucho mareo, porque eso sí tiende a producir, sobre todo en los adultos mayores, tiende a producir un poquitito de mareo, un poquitito de vértigo, pero después que los pacientes se hidrataban, la gran mayoría se recuperaba sin grandes inconvenientes. Pero no puedo decir que ninguna vacuna, o sea, que la vacuna no va a tener efectos adversos, porque sería mentir. Y mi objetivo aquí es tratar de orientar de la manera más sincera y dentro del conocimiento que yo pudiera tener. No engañar a nadie. No, ese es el Señores, objetivo. Yo simplemente voy a decir algo. A las personas que están escuchando este programa, si quieren algún tipo de información adicional de mi persona, pueden entrar a redes sociales como DR de doctor, DR Héctor con H, DR Héctor Balcácer con B alta, DR Héctor Balcácer. En Instagram pueden entrar. Ahí hay muchísimos videos y muchísima información sobre tercera dosis, vacuna ahora que comienza el año escolar, sumamente importante porque conozco padres que le quieren poner la tercera dosis a sus hijos. Recordar que la tercera dosis está aprobada en los Estados Unidos para personas mayores de 16 o 18 años, dependiendo del estado. No se lo pueden aplicar a los chiquitines. Repito, tercera dosis a mayores de 16 o 18 años y mínimo luego de que ha transcurrido 8 meses. Repito, 8 meses. Así que no se vuelva loco y diga que él vuelve para clase y ya se puso la vacuna hace 2 meses. Déjame ponerle la tercera. Por favor, no lo hagan porque no es una recomendación en este momento. Si tiene dudas, en Instagram de Héctor Balcácer me pueden preguntar y yo les prometo que les voy a responder. Doctor, complacido, de verdad se lo digo de corazón y agradecido de todas estas expresiones que usted ha utilizado, esta enseñanza que usted ha ofrecido al pueblo dominicano a través de nuestro programa. Mire, hasta yo he salido edificado, que tenía grandes dudas. Así que estamos a la orden, y a la jovencita que me escribe siempre, que no se preocupe, pues ya tiene como vergüenza cuando me escribe. Es que hemos tocado tanto su puerta, caramba, que a veces a uno mismo le crea algún tipo de pesar, pero sabemos que usted es un gran colaborador y un hombre que está al servicio de los mejores intereses del país. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Bye, bye. El doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Qué buena explicación, qué didáctica,
cuánta tranquilidad le lleva a uno haber escuchado todas esas exposiciones y explicaciones del doctor Balcácer. Despejando dudas y mitos. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es el rumbo de la tarde con los poderosos.